Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por acudir hoy a una nueva jornada de la Feria del Libro. Yo creo que en un momento especial para los libros y para este lugar, porque vamos a asistir a la presentación de la reedición de un libro maravilloso, Pueblo Lejano, de Joaquín Romero Murube. Yo soy Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras. Estoy muy feliz de presentar este acto en el que yo creo que van a disfrutar muchísimo y creo que es una grandísima noticia la reedición de este libro. Yo recuerdo cuando lo compré hace muchísimos años, como se compran estas cosas de estos libros maravillosos y olvidados en las ferias del libro antiguo y de ocasión, que es la única forma de rescatar estas cosas, con lo que la edición a la que ahora asistimos pues, es una novedad y una noticia estupenda. Un libro que recrea el lugar en el que estamos, un libro en el que está guardado como en un relicario. ¿Me dicen algo con...? ¿Sí? Está guardado como en un relicario la memoria de este lugar, Pueblo Lejano, los palacios, su gran poeta Joaquín Romero Murube, que habla de aquellas costumbres perdidas que solo quedan y resisten en las páginas de estos libros, en esos momentos de la otoñada. Estamos en la otoñada, aunque parezca mentira, en la otoñada, esa palabra tan bonita, con las historias de la Macaria, que se dedicaba a embalsamar a los muertos, el descubrimiento de la mirada del poeta cuando descubre lo que hay dentro de la alacena de las medicinas, cuando habla de los toques de las campanas, en fin, un mundo perdido y maravilloso recreado con la maravillosa pluma de Romero Murube. Van a tener la oportunidad de oír la voz de Romero Murube en tres personas que conocen muy bien su obra, Felipe Benítez Reyes, Ignacio Garmendia y Claudio Maestre. Yo creo que van a disfrutar mucho y que este pueblo puede estar muy orgulloso de su gran poeta y de que su memoria quedará guardada en estas maravillosas páginas de Pueblo Lejano. Muchas gracias y les damos paso a ellos. Gracias. Muchas gracias, querida Eva. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Y bueno, ya le he deseado varias veces a Eva una feliz singladura al frente del Centro Andaluz del Libro. Lo hago nuevamente esta noche. Y por seguir, lo primero, naturalmente, con los agradecimientos, agradecer a la Feria del Libro y al Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, a su concejal de Cultura, Manuel Carvajal, la organización de este acto. Naturalmente, a continuación, a los editores del libro, mis queridos Manuel Rosal y Alfonso Crespo, que son los editores de Atenaica y que me han cedido el privilegio de representarlos esta noche. Yo siento, como íntimo amigo suyo de ambos que soy, un profundo orgullo de cómo han convertido un nuevo sello como Atenaica en apenas un par de años en una editorial todavía joven pero consolidada, a la que auguro un porvenir muy venturoso. Quiero también tener un recuerdo para Joaquín Ruiz Romero, el sobrino y albacea de Joaquín Romero Murube, que como figura al frente de esta edición murió poco antes de aparecer el libro. Era un hombre, como se dice en esa nota, alegre y generoso, que se consagró con muchísima dedicación a la memoria de su tío homónimo. Y yo recuerdo que alcancé a visitarlo cuando Jacobo Cortines y Juan Lamillal prepararon la obra selecta para la Fundación José Manuel Lara en su casa sevillana de la calle Zaragoza. Recuerdo que sacaron una especie de mapa genealógico de la familia, porque Jacobo, a través de su tío, el poeta de la revista Bética, Felipe Cortines y Murube, es también familia de los Romero Murube. Y bueno, un recuerdo para él también esta noche, aunque no pueda acompañarnos. Quiero también decir que Jacobo me ha pedido expresamente, Jacobo Cortines, que lo disculpe por no poder asistir esta noche, que le habría gustado muchísimo estar con nosotros, pero le ha coincidido con un viaje a Galicia. Y también por acabar con y está ya demasiado largo capítulo de agradecimiento, agradecer a los investigadores y paisanos de Joaquín Romero Murube. Claudio Maestre es uno de ellos y nos acompaña, Julio Mayo, que está entre el público, también nos acompaña, el trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años en la recuperación de esta figura. Y por último, pero no menos importante, a Victoriano Rosal, que nos acompaña como siempre en la primera línea, editor de la revista palaciega El Soberao,
Y bueno, yo siempre digo a Manuel que alguna vez le pondrán una calle en su pueblo, calle Manuel Rosal, pero realmente está en dura competencia con su padre. Yo creo que será Editores Rosales o incluso Editor Victoriano Rosal e hijo. Muchas gracias, Victoriano, siempre por tu hospitalidad. Y naturalmente muchas gracias a los compañeros de mesa, a Claudio Maestre, a quien ya he citado, y Felipe Benítez Reyes. A Felipe le agradezco en particular que haya tenido la deferencia de acompañarnos porque viene de 3 días en un congreso de la Fundación Caballero Bonal de Jerez, de la que es patrono, dedicado al humor en la literatura. Han sido 3 jornadas muy agotadoras y con participantes de primer nivel, y está el hombre muy cansado. Le agradezco de corazón que haya venido a acompañarnos un domingo y es un honor y un lujo tenerlo aquí. De Claudio Maestre diré brevemente, sin contar su obra de creación, que también la tiene. Creo que él se puede inscribir en la tradición de los grandes investigadores que se han dedicado a la enseñanza secundaria. Baste pensar en el maestro don Antonio Domínguez Ortiz, que hizo una obra de primerísimo nivel siendo profesor de instituto. Tiene 3 décadas de dedicación a la figura y a la obra de Joaquín Romero Murube. Justo este año se cumplen 3 décadas de la primera reedición de este mismo libro, Pueblo Lejano, que fue él el primero que la rescató en 1989. También ha editado en facsímil La canción del amante andaluz, la obra poética, que coincidió con el centenario de su nacimiento en 2004, que apareció en esa colección de diseño dudoso, pero grandes contenidos, como es del Colegio de Aparejadores de Sevilla, donde hay obras muy valiosas, también ediciones de los prosarios, de las prosas líricas. Y bueno, quiero tener también en su persona un reconocimiento hacia esa historiografía local que investiga directamente, de primera mano directamente el patrimonio, que trata directamente con los archivos, que como ha dicho en más de una ocasión Julio Mayo, a quien también me he referido ya, es una labor de verdadera historiografía, no de ensayismo, que también tiene naturalmente su valor, pero creo que es justa y oportuna esa reivindicación, y creo que Claudio nos acompaña con muchísima razón en esta mesa. De Felipe diré que es un grande absoluto. Yo, más allá del aprecio que pueda sentir hacia él, que es mucho, y más allá también de haber tenido el privilegio de editar 2 libros suyos, la reedición de El novio del mundo, de una de sus novelas en el 20 años de su primera aparición, y del más reciente y también espléndido El intruso honorífico, un prontuario, un libro de prosas breves, de artículos, que hizo en forma de diccionario y que ganó el premio Manuel Alvar de la Fundación José Manuel Lara. Más allá de eso, digo, es un grande de la literatura española, y por eso, de verdad, siento como un privilegio que nos acompañe esta noche. No me voy a referir con detenimiento a su obra, pero sí quiero mencionar sus últimos poemarios. Es un gran poeta, La misma luna, Las identidades o ya la sombra, sus novelas, la última, El azar y viceversa. Es también un enorme cuentista, autor de relatos, y Cada cual y lo extraño, por ejemplo, un libro de 2013, me parece uno de los libros de relatos más valiosos que se han publicado en esta década. Y también me referiré a su labor, porque tiene que ver con el libro que nos convoca, como ensayista y como autor de artículos. Hay un libro suyo que acaba de reeditarse en una edición ampliada, precioso, Bazar de Ingenios, y creo que el prólogo que ha hecho, del que hablaré a continuación para esta reedición, lo demuestra. Tiene otros, como La gente del siglo, ya ha citado El intruso honorífico, pero creo que, además de ser un gran narrador y un gran poeta, destaca y brilla en ese arte de la semblanza, como lo llamaba Borges, entre otros, por su ingenio, por su ironía y por la calidad de la prosa, que es algo, por cierto, que lo hermana a Joaquín Romero Murube. Pueblo Lejano y acompaña en la editorial Atenaica a otro libro de inminente aparición, Lejos y en la mano, que se van a ocupar de prologar 2 expertos conocedores en la obra de Joaquín también, como son los ya citados Jacobo Cortina y Juan Lamillar. Aparece en una colección de narrativa que se suma a la línea editorial de Atenaica, más específicamente académica hasta el momento, no solo española. Le acabamos de regalar a Felipe un ejemplar muy bonito, por cierto, de las prosas de Verlaine, que está recién aparecido, recién salido de imprenta. Y bueno, fue una idea particular de Manuel Rosal, una idea y un empeño personal que incluso hemos discutido. Yo no estaba tan seguro y la verdad es que ha salido una línea preciosa. Una línea que tiene que ver con la recuperación de lo que llamaba Enrique Baltanás en uno de sus ensayos, la materia de Andalucía, y la que este libro de Joaquín o el otro que acabo de citar se suman a los 2 de los hermanos Cuevas, Historia de una finca, y La bodega entrañable, que son 2 novelas preciosas, o a la recentísima, también recién aparecida, Manuela de Manuel Halcón, un casi paisano.
y hay otros en proyectos que no son indiscriminados, porque realmente en esa línea de la narrativa andaluza o bajo andaluza, por ceñir más estrictamente el territorio literario del que estamos hablando, hay obras que aparecieron, por ejemplo, en la generación de los narradulces de los años 70, hemos hablado de ellas, en fin, obras de Requena, por ejemplo, o de Manuel Barrio o de Antonio Burgos, que probablemente, o al menos a mi juicio, no merecerían un rescate tan a la altura de los que estamos haciendo. Ese territorio, dice también Manuel, muy a menudo hablamos de la estepa rusa y del alma en lava para hablar de la especificidad de la literatura rusa, hablamos de las grandes llanuras o del paisaje rocoso o del profundo sur de los Estados Unidos para hablar de Faulkner, o hablamos de la selva primordial, de los escenarios que, por ejemplo, el territorio de desiertos de América, de Rulfo, o la Yoknapataufa de Faulkner, a la que ya me he referido, quería decir la de Gabriel García Márquez, muy directamente inspirada en ella, y a veces pues valoramos un poco, reducimos nuestro propio territorio, que tiene también, como demuestra entre otros este libro, una tradición literaria que no se puede reducir a un asunto local, es una tradición universal y precisamente por la calidad de la prosa y la calidad de la escritura merece ese rescate. El prólogo de Felipe que ha hecho para esta edición no es un elogio desmesurado, no es una semblanza acrítica, es un análisis fino y ponderado que se refiere tanto al autor como a la obra. A veces también, por exaltar lo propio, perdemos un poco el criterio y hay que también ponerlo en su justo término. Yo por eso creo que es un gran prólogo. Dice en ese prólogo Felipe que la ciudad no era tanto, refiriéndose a Sevilla, y se podía aplicar igualmente a los palacios, al pueblo, un escenario como un personaje. Eso es los palacios en este libro, y podemos pensar, por ejemplo, por seguir hablando de la ciudad, en un título como el que con ese mismo título publicó Chávez Nogales, La ciudad, en el que la ciudad efectivamente es un personaje más y no un mero escenario. Por acabar ya esta presentación preliminar, me referiré a algunos de los temas que pueden salir o de los que ellos pueden tratar si así lo quieren. Me he referido a la perspectiva local y a la perspectiva literaria. Yo creo que ambas son importantes. Yo he señalado cómo la calidad de la prosa de Joaquín Romero Murube y el hecho de que se inscriba en una gran tradición bajo andaluza es un mérito o un indudable valor de este libro y en general de su obra, pero sin duda los vislumbres locales de los que nos podrá hablar, porque los ha estudiado con detenimiento Claudio Maestre, también son importantes. Manuel me ha comentado muchas veces, por ejemplo, que muchos de los personajes que aparecen en Pueblo Lejano son reconocibles, con sus nombres y apellidos, que son familia, y eso también ha creado, digamos, una tradición oral que me parece que se sobrepone, ¿verdad?, al valor literario del libro, y es algo bonito. Me parece un tema interesante de tratar. También, por ejemplo, esa línea bajo andaluza, en la que, por citar a otros autores, pues se podría inscribir también Alfonso Grosso o nuestro llorado Julio Manuel de la Rosa, casi vecino de Felipe, en el territorio que el gran José Manuel Caballero Bonal ha llamado las inmediaciones del territorio de Doñana, que él llama Argónida, y donde, por cierto, vive también muy cerca el propio Felipe. O también sería interesante hablar de cómo la generación inmediatamente anterior a la del 27, es decir, a la de Mediodía, en la que se inscribe Joaquín Romero Murube, al igual que los ultraístas que también precedieron a los poetas del 27, ha quedado relativamente minusvalorada, un papel secundario respecto a los poetas del 27, que supieron publicitarse muy bien y sin duda lo merecían porque fueron grandes poetas, pero esa generación inmediatamente anterior, que estrictamente en términos generacionales serían casi coetáneos, es a veces un poco injusto, como figuras como él, o podríamos citar otros como Adriano del Valle, etcétera, o Laso de la Vega, han quedado un poco orillados. El hecho de cómo se inscribe este libro en esa tradición de los grandes prosarios, por usar una palabra muy de Joaquín, del siglo XX, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Ocnos, de Luis Cernuda, Las cosas del campo, del maestro antequerano José Antonio Muñoz Rojas, un libro también precioso, o por citar a nuestro querido Jacobo, Este sol de la infancia, la primera entrega de sus memorias, que es un libro hermosísimo también y lleno de valores literarios, de la posteridad de Joaquín Romero Murube, en fin, de la cuestión ideológica, que a veces, en fin, los escritores más conservadores, pues parece que son menos reivindicables, y en este caso se obvia el hecho de que fue un hombre profundamente honesto, que, por ejemplo, la cuestión del patrimonio de Sevilla se jugó su posición o su vinculación al Alcázar, en fin, tantos y tantos otros temas. Yo creo que, personalmente, pienso que, más que un gran poeta, Joaquín Romero Murube fue un prosista excepcional, y Pueblo Lejano lo demuestra. Muchas gracias. Claudio, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar,
agradecer a la Feria del Libro, al equipo de gobierno, el que haya realizado esta jornada que empezaron hace unos días con la presentación del logotipo del 50 aniversario de Joaquín Romero Murube y que vamos a continuar y vamos a prolongarlo hasta bien entrada la primavera. Agradecer la presencia de todos los paisanos, los que vienen de Dos Hermanas, de Espera, de Gilena, de otros sitios. Especialmente agradecer también la presencia de algunos familiares, de Elena, José Luis, sobrinos nietos de Joaquín Romero Murube. Decía Ignacio que agradecía y recordaba la figura de Joaquín Ruiz Romero. Efectivamente, en esta semana ha sido la misa, como decimos aquí en el pueblo, al cabo del año, que falleció, y nosotros, los que lo conocemos, le tenemos un cariño especial. Le teníamos un cariño especial y se lo seguimos teniendo. Hace también algo menos de un año falleció su primo, Rafael Romero, y también quiero recordarlo aquí. Es de justicia reconocer la labor que los dos hicieron por preservar y por ser los garantes de la obra, y en todo momento ellos pretendieron realzar la figura de su tío, tanto quisieron poner en valor tanto el personaje como la obra literaria. Así que yo quiero también tener un recuerdo especial para Rafael, porque los dos hicieron una labor muy importante durante estos 50 años en que falleció el poeta, y esa línea ejemplar que mantuvieron de armonía, de cohesión, a mí me gustaría que la familia la continuara y que preservara esos valores y que fueran los herederos, los garantes de la figura, de preservar la figura y la obra literaria de Joaquín Romero Murube. Para mí es un lujo pues estar sentado con Ignacio, un crítico literario de renombre universal, y especialmente con Felipe Benítez Reyes, un poeta de una altura indiscutible, un primer espada de las letras de la poesía española, Premio Nacional de Poesía, y es un privilegio poder estar, Felipe, esta noche con vosotros. Bien, me gustaría decir que a veces cuando se lee determinados artículos es verdad que se da con una ligereza muy grande unos datos que después son totalmente falsos. Hace unos meses leí un artículo de Fernando Iwasaki que decía que el pueblo lejano no se había reeditado nunca. Y hoy, precisamente, mi amigo Victoriano me mandó un artículo de Joaquín Caro Romero que decía que se había editado 4 veces. Tampoco es cierto. Evidentemente, la primera edición se hizo en la editorial Ínsula y fue en el año 54. 4 años más tarde se reeditó en Ginebra, una traducción al francés, con prólogo de Gregorio Marañón. Después, la tercera edición la hicimos aquí en Los Palacios, la hizo el Ateneo, me encargó a mí la reedición, me pidió que escribiera el prólogo. Yo pensé que lo ideal sería traducir el prólogo de Gregorio Marañón, así lo hice y así salió esta tercera edición. La cuarta edición se hizo en el año 2000 para la Biblioteca Palaciega, el número 2 de la Biblioteca Palaciega, y ahí sí ya no pude negarme a que la familia me volviera a repetir que quería que le hiciera el prólogo. La quinta edición la hace el Ateneo de Sevilla. Quiero recordar que la cuarta edición, la que hicimos aquí en Los Palacios, es una edición facimilar, pero yo tuve la osadía de, en la portada, quitar el anagrama de Ínsula y poner un dibujo de mi amigo Eduardo Ponce,
que reflejaba nuestra torre, un símbolo más apropiado. Esa travesura después, yo creo que el Ateneo de Sevilla transgredió mucho más porque le puso el sello del Ateneo. Es un auténtico disparate, ¿no? O sea que si yo hice una travesura, el Ateneo la hizo 7 veces más gorda. La quinta edición era la del Ateneo de Sevilla. La sexta edición la hacéis vosotros, la Fundación Lara, con prólogo. Bueno, la edición corrió a cargo de Juan Lamillar. No era exenta, era en el conjunto. Exactamente. Es una selección de prosa, uno de los libros, era una trilogía. El primero de ellos trataba sobre, era una antología de la prosa, ensayos, estudios como el de Bruna o el de José María Izquierdo, libros narrativos de todo tipo. El segundo de los libros era de una selección, una antología de la poética, incluyendo como prosa poética Pueblo Lejano, y se incluyó íntegro. Pueblo Lejano se incluyó totalmente. Y la séptima edición la tenemos ahora, así que no es un libro que nunca se ha reeditado ni 4 veces, es la séptima. Y os adelanto que también está proyectado que dentro de muy poco habrá una 8ª edición crítica, donde va a participar un estudio de Álvaro Romero y de Julio Mayo. Bueno, pues esto es para poner las cosas en su sitio, ¿no? Después, me interesa mucho también dejar claro cómo se concibe, y Felipe lo recoge en su prólogo, magnífico el prólogo, Felipe, te felicito. Es muy completo porque se ve que has estudiado un poco toda la trayectoria del escritor y tanto la obra como la vida la conoces perfectamente. Bueno, ya después veremos algunos matices. Bien, decía que Felipe cuenta cómo se concibe la obra y dónde se concibe, ¿no? Se concibe en la Plaza de la Concordia, en París. Pero a mí me gustaría matizar algunas cosas porque la concepción esa tiene que ver algo con la muerte de su madre. El viaje a París lo hace en el año 1950, el año en que fallece su madre. Él lo hizo como para una especie de válvula de escape y de desintoxicarse un poco de todo lo que tenía. Se traslada con su esposa Soledad a París y es la misma Soledad la que lo cuenta, que dice que se quedó en un banco ensimismado y se llevó bastante tiempo absorto, pensando con la cabeza baja, y cuando terminó esa reflexión que hizo, pues le dijo que lo que le había pasado simplemente era que se había dado cuenta que perdía un poco las raíces, el cordón umbilical que le unía con su madre, que le unía con los palacios, con su familia, con la tradición, lo veía romperse. Entonces, en ese momento, quiso retomar esa relación y concibió el hacer un libro de memoria. Efectivamente, Pueblo Lejano un libro, es una elegía, es un volver a la infancia y recordar todo el tiempo que se había perdido. Esa es la forma en que concibe Joaquín Romero el libro. En el libro, en el estudio que hace Jacobo y Juan Lamillar, dicen que el libro lo escribieron íntegramente en el verano del 54. Esto no es admisible, porque es imposible que en un verano ha dejado pasar 4 años, desde el año 50 al 54, y no va a hacer todos los ejemplares, todos los capítulos, los 47 capítulos que tiene el libro, lo va a hacer de golpe en un verano cuando ha dejado pasar 4 años. Además, hay datos que confirman que un artículo que había publicado
En Sombra apasionada, que es del año 29, el entierro de Angelita, lo reproduce íntegro en Pueblo Lejano. Le hace algunas anotaciones, le hace unas pequeñas observaciones, unas pequeñas correcciones, lo adapta un poco, pero el 90 y tanto por ciento del capítulo es el mismo de 25 años antes. Y ocurre también con unos cuantos artículos que había publicado en el ABC. Por ejemplo, en esos manuscritos que hablaba Jacobo, hay uno de ellos, la Alacena, que solamente tiene 3 líneas. Después de esas 3 líneas aparece el artículo completo de la Alacena. Bueno, pues como esos, varios artículos los había escrito con anterioridad, incluso al año 1950. Bien, pues nos encontramos con que el libro, yo no concibo que lo hiciera en 3 meses cuando había dejado pasar casi 4 años. O sea que el libro empezaría a hacerlo en el 50, cuando vino de París, y evidentemente los manuscritos esos, que no son los 47, son 30 y algo de capítulos los que aparecen ahí, y después ya lo terminaría. También me interesaría decir que Romero Murube no solamente hace un libro de los palacios, se ha considerado el poeta de Sevilla, pero en casi todos los libros, y digo en casi todos, la mayoría, hay pequeñas referencias, tanto en los de prosa como en los de poesía. En Ya es tarde hay varios capítulos que hay por lo menos 20 o 30 páginas dedicadas a su infancia. Son del mismo corte de prosa poética de Pueblo Lejano. En Discurso de la mentira, en Memoriales y divagaciones, en Sombra apasionada, que aparece El pozo, ese capítulo tan especial que él escribió con 20 y pocos años, ¿no? Por eso digo que es el poeta de Sevilla, pero que en la mayoría de sus libros está presente en los palacios, de una o de otra forma está presente. También quiero recalcar el mismo con que Joaquín Romero Murube editaba sus libros. Él tenía muy presente una biblioteca, que era la de Miguel Romero Martínez, un bibliófilo, y tenía una biblioteca de incunables y unos libros de 300, 400 años, impresionante, y de él aprendió la forma más correcta y más selecta de editar sus libros. Él elegía el papel, no es un papel cualquiera, elegía la tipografía, la portada, el diseño, el exlibris, él mimaba y cuidaba al detalle todo lo relacionado con las ediciones de los libros. Yo cuando he estado en el archivo, en la hemeroteca de Sevilla, se cruza una serie de cartas con los editores. Cuando va a editar, por ejemplo, Canción del amante andaluz, son 15, 20 cartas con unos espacios de tiempo considerables entre uno y otro, intercambiando ideas de cómo serán el papel que va a utilizar, cómo tiene que ser la portada, quién va a hacer el prólogo. Lo cuidaba al detalle todo. Bien, también decía antes que el prólogo de Felipe Benítez Reyes está a la altura de su categoría poética y es muy bueno. Pero yo quería matizar una cosa. Hay un momento en que escribe Felipe que, hablando de los artículos periodísticos, y dice que eran unas críticas muy encendidas e inútiles. Y yo estoy de acuerdo que eran encendidas o incendiarias, ¿no? Pero que no fueron inútiles. Ahora te voy a decir por qué. Más adelante dice que... Sí, utilizan la palabra inútiles. Más adelante dice que, como era lógico, pues perdió todas las batallas. Perdió muchas batallas, pero también ganó otras muchas. Mira,
En cuestiones patrimoniales, Joaquín Romero Murube era una persona con una capacidad grandísima y con un poder fascinante. El poder se lo daba pues, el prestigio que ya había ganado como escritor en Sevilla. Por otra parte, el puesto de director conservador del Alcázar e incluso tener línea directa con Madrid, eso daba también mucha fuerza. Y primeramente fue comisario del Patronato Artístico Nacional en Sevilla. Pasados unos años le ampliaron el territorio y fue el comisario del Patronato Artístico Nacional de la Baja Andalucía. Comprendía Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Badajoz. Bien. El Hospital de las Cinco Llagas, actual Parlamento de Andalucía, después de la guerra quedó muy deteriorado y pretendían derribarlo. La presión que él ejerció para que no se derribara el edificio fue fundamental. O sea, que tenemos el Parlamento de Andalucía, no única y exclusivamente gracias a él, pero que sí que ejerció una fuerza muy importante para que el Parlamento de Andalucía sea lo que es actualmente hoy. La Corta del Río de Sevilla. En el año 1923-24 empieza ya a escribir artículos en el Liberal, en el noticiero de Sevilla, oponiéndose al proyecto que había de cortar el río de Sevilla, circunvalarlo por toda la parte de las Garafes, una corta que se iba a hacer y que el río desapareciera. Esta fue una lucha de 40 años, porque en el año 60 y tanto, 40 años después, seguía escribiendo para que eso no ocurriera. En un principio empezaron los artículos que escribía, que eran uno, otro, a los 5 años otro, y eran continuos. Joaquín decía que el río era una vía imprescindible para Sevilla. El río tenía un aspecto comercial con el puerto, tenía un futuro como zona de jardines, de paseo, de esparcimiento, tenía una triple función que sería la deportiva. Actualmente sabemos que el centro de alto rendimiento está en Sevilla, los piragüistas, los remeros, todos pues, practican en la dársena, ¿no? Yo he estado varias veces con los alumnos allí en el centro de alto rendimiento y te encuentras pues la selección de Finlandia, la de Suecia, todas las... Bueno, el directo. Este ya no se va más. Bueno, pues decía eso, que la lucha esa que tuvo, pues es verdad, Felipe, que perdió muchas batallas, pero no todas. Que sus críticas y sus artículos periodísticos a veces no se le oía, que tenía fama en Sevilla de Quijote, que tenía, como él mismo decía, que iba adquiriendo fama de bautista, que predicaba en el desierto. Pero claro, él predicaba cuando ya había agotado las otras vías que ya tenía inutilizadas, ¿no? O que no había ganado las batallas esas en los despachos. Y entonces él tenía una voz y se permitía criticar, y yo creo que con una capacidad y con una valentía que se metía con el ministro, con el gobernador, con el alcalde, con el cardenal Segura, y era una figura temida en Sevilla. Hay una anécdota que dicen que pasó por una obra y ponía en la obra prohibido el paso al señor Joaquín Romero Murube, ¿no? Fijarse cómo le temían. Bueno, me voy a centrar ahora un poquito en el libro. Comentaba con otro escritor, con Álvaro Cueli, que está aquí al principio, antes de subirnos aquí, que la estructura del libro aparentemente da una sensación de aislamiento de un capítulo con respecto a otro, pero nada más lejos de la realidad. Cuando vamos avanzando, si el libro está estructurado en 3 partes, primero el pueblo,
después la gente y después la vida, vemos cómo unos capítulos van metiéndose dentro de las estructuras de los anteriores y al final hay como un desenlace tanto de los personajes como los momentos críticos que pasan algunos de estos personajes. La precisión que tiene Joaquín Romero Murube, el vocabulario que emplea, la capacidad de transportarse, esa forma de escribir, el que está escribiendo, el que está narrando el libro es un niño de 8 o 9 años, pero claro, tiene la experiencia de un escritor maduro de 50. Esa elegía es impresionante. Yo creo que todo el mundo reconoce que la prosa poética, Vicente Aleixandre lo dijo, que era el mejor prosista de la generación del 27, ¿no? Con eso está dicho todo. Como ha comentado Ignacio también, esos libros como Ognos, Platero y Pueblo Lejano, pues están a la cabecera de la literatura española de todos los tiempos. No hay prosas mejores que las que citó Ignacio. También quería recalcar, y ya voy terminando, en una entrevista que le hicieron poco antes de morir, una entrevista que le hizo Salvador Arriba, un periodista de ABC, fue prácticamente un mes antes de su muerte. Y quiero ceñirme al texto y en esa entrevista venía a decir, porque le preguntaba al periodista que qué era lo mejor que sacaba de su vida literaria, y él le dijo: pasear con Juan Ramón por las calles de Sevilla, convivir con Federico García Lorca, Bergamín, Dámaso, Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas y otros tantos, es un placer y una suerte que catalogo como mi mejor fortuna. Palabras literales. Y después, poco más adelante, el escritor le pregunta, el periodista, le dice: ¿el escritor debe ser hombre comprometido, politizado o, por el contrario, permanecer independiente? Y la respuesta es así de contundente: como escritor he practicado siempre una independencia de criterio radical. Ello me ha proporcionado muchas contrariedades y disgustos, pero también una gran tranquilidad de conciencia. Fijarse la profundidad que lo está diciendo ya un hombre prácticamente en el umbral de su muerte. Bien, hemos hablado de la importancia que tiene Joaquín Romero Murube. Hace unos 10 días fue cuando estuvimos en Dos Hermanas en otra mesa redonda, porque un mes antes de su muerte Joaquín dio el pregón de la romería de Valme y en Dos Hermanas hicieron un acto de una altura importante y a mí me sorprendió el cariño y la veneración que demostraron el pueblo de Dos Hermanas hacia Joaquín Romero Murube. Bien, a mí me gustaría que también esa veneración o ese reconocimiento por la figura, por la obra, la tuviéramos también en los palacios, y yo creo que poco a poco se va consiguiendo. También, allí que está mi amiga Rocío Fernández Berrocal, hace unos meses, junto con Manuel Bernal, estuvimos en Moguer, ¿verdad?, visitando el pueblo y viendo la tumba de Juan Ramón. Y a mí me sorprendió, bueno, ya tenemos una parte que es el paseo literario. Aquí tenemos una de las placas del recorrido. Yo recuerdo que hace unos 30 años estuve también en Moguer y de ahí surgió la idea del paseo literario. Pero a mí me sorprendió en esta ocasión la figura, las esculturas que hay por las calles de los personajes de Platero. Y nosotros tenemos unos personajes, Joaquín Romero Murube creó unos arquetipos en Pueblo Lejano,
la belleza de Marina Caro, la sabiduría del secretario don Tiburcio, o el ingenio artístico de la gente del pueblo, como era el albañil Pepe Nieto. Bueno, es un personaje fantástico. Pues nosotros podíamos hacer lo mismo. Yo le decía a Rocío, pues Rocío, Moguer tiene 2 museos, porque Los Palacios no puede tener un museo, por lo menos uno, y tenemos un lugar privilegiado, la Huerta de la Noria. ¿Por qué no podemos luchar los palaciegos por tener ese museo que se merece el escritor y se merece el pueblo? Además es un reclamo, sería un reclamo turístico, lo mismo que tenemos otros elementos, como pueden ser los humedales o puede ser la gastronomía, pues también el elemento de Joaquín Romero Murube y de Pueblo Lejano tiene que ser un reclamo turístico también. Bueno, yo quiero que en un principio dejarle la palabra a Felipe y si tenemos después que retomar alguna, cambiar impresiones, pues lo hacemos. Gracias. Buenas tardes. Pues cuando me encargaron amablemente prologar este libro, los amigos de la editorial Atenaica, releí, porque uno procura ser escrupuloso en su trabajo, releí a todo Romero Murube, y digo releí porque yo lo leí muy tempranamente. Yo me fui a estudiar, a proseguir los estudios universitarios a Sevilla en 1980 y entonces había mucha librería de viejo y había también en la calle La Araña la librería Padilla, que era de libro nuevo, pero que tenía algo que hoy suele ser infrecuente, que es un gran fondo editorial. Y allí compré los libros de Romero Murube en primeras ediciones, la mayoría de ellos, Sombra apasionada, por supuesto que no, pero sí los demás estaban allí. Y lo leí entonces. Y cuando tuve la responsabilidad de escribir este prólogo, pues no solo me releí Pueblo Lejano, sino que volví a toda su obra. Cuando uno relee al cabo de tantísimo tiempo, siempre lo hace con una ligera prevención, porque no es que los libros se modifiquen, los libros son siempre los mismos, pero si nos modificamos nosotros, nos modificamos como lectores, hacemos unas lecturas distintas que las que hicimos en el pasado. Y para mi gozo, cuando releí a Romero Murube, me di cuenta de que era incluso mejor escritor de lo que yo recordaba. Cuando alguien decide dedicarse a la escritura, a la literatura, se plantea más o menos qué tipo de escritor quiere ser. Y también se fija una serie de ambiciones. Esas ambiciones casi nunca se acaban cumpliendo, sobre todo porque suele ser casi siempre una aspiración un tanto imprudente. Nadie empieza a escribir pensando que quiere ser el mejor escritor de su pueblo o de su calle, sino todo el mundo empieza a escribir con la intención quimérica de ser uno de los grandes nombres de la literatura universal. El paso del tiempo y la realidad se encarga de ir rebajando esas grandes expectativas y nos pone a cada uno en su sitio. Y a mí lo que me admira mucho de Romero Murube es que, dejando un poco aparte, digamos, los textos de Sombra apasionada, que son, digamos, están más contaminados por el clima de época, en que hay una especie de revoltijo entre la vanguardia y la tradición, muy atractivo, por otra parte,
pero ahí, digamos, todavía no está definido el escritor que iba a ser, ¿no? Y cómo de pronto Romero Murube decide ser un escritor ceñido a un ámbito local. Ser un escritor, digamos, localista, no le quita universalidad a ese escritor. Al fin y al cabo, todos los escritores son localistas a su manera, por muy exóticos que sean los escenarios en que transcurren sus novelas, o por muy exóticos que puedan ser los países que describen en sus libros de viaje. Todos escribimos para un público que ignoramos, pero la pretensión de fondo, ya digo, suele ser la de ser un gran escritor. Y Romero Murube llegó a confesar que su gran aspiración era escribir un libro definitivo sobre Sevilla. Quizás ahí lo que distorsionaba un poco el propósito era el adjetivo, ¿no? Definitivo. Porque, bueno, definitivo no es casi nada en este mundo. Pero él lo consiguió y de pronto reduce el núcleo de sus intereses literarios a un ámbito geográfico concreto, en este caso una ciudad. ¿Qué ocurre? Que cuando ese escritor se pone a recordar y sabe que una parte de su infancia está no ya en el sitio en el que vive, sino en el sitio en el que rememora, en este caso los palacios, decide escribir este libro sobre su pueblo. Bueno, ustedes, los palaciegos, tienen muchísima suerte de que un pueblo disponga de un libro como este. No son pocos los pueblos que pueden contar con una historia local contada de una manera tan precisa, tan hermosa, tan perdurable. Un libro que tiene además la capacidad de rememorarnos unos personajes ya idos, una forma de vida que ya no se corresponde exactamente con la nuestra. Un libro además escrito con esa prosa tan exacta, tan diáfana, tan plástica que tenía Romero Murube, que al contrario que muchos de sus contemporáneos y coetáneos, incluso muy al contrario que su maestro José María Izquierdo, que tiene una prosa un poco más afectada, una prosa más, un poco más enfática, él tiene esa prosa cristalina que es muy admirable y que es muy difícil de ejecutar. Romero Murube era un escritor muy dotado para la prosa, y este además es un libro de prosa lírica. Y cuando hablamos de prosa lírica, el riesgo que se corre es el de empalagar demasiado los textos. Y Romero Murube tuvo siempre un instinto y un tino infalible para que su prosa fuese lírica, pero a la vez fuese tremendamente recia. La suya no es una prosa que se ablande, no es una prosa que recurra a recursos blandengues de la emoción, del sentimiento, del recuerdo, sino todo lo contrario. Es una prosa de mucho vigor, de mucha precisión, como decía, y sobre todo de mucha capacidad de síntesis, porque lo suyo, todo lo que escribió, nada de lo que escribió es farragoso, nada se pierde digamos, en divagaciones melifluas, sino que tiene esa capacidad de concreción, esa capacidad para el retrato, tanto del paisaje como del retrato humano. Y eso hace de Pueblo Lejano un libro privilegiado. Y es un libro que sigue manteniendo en el tiempo su capacidad intacta de vocación, su capacidad de trasladarnos a una época distinta, su capacidad de revivirnos a unos personajes peculiares, a una forma de vida, como decía antes, que ya se extinguió y que tiene poco que ver con la nuestra, pero que sí tiene que ver esencialmente
con el entendimiento de la vida, que eso es inalterable al margen de las circunstancias históricas, ¿no? En este libro se retrata muy bien, digamos, la grandeza narrativa que pueden tener las vidas en apariencia insignificantes o las vidas en apariencia desdichadas. Aparte de eso, a mí la figura de Romero Murube me resulta muy fascinante porque yo creo que fue un hombre de mucho contraste y, como casi todos, un hombre con grandes contradicciones internas, ¿no? Hablaba Claudio de su lucha por la preservación del patrimonio histórico. Y sí es cierto que hay cosas que él defendió y que se salvaron, como tú citabas el Hospital de las Cinco Llagas, pero yo soy un poco más pesimista en ese aspecto. Es decir, yo creo que lo que se salvó fue por chiripa y por casualidad, porque si realmente Joaquín Romero Murube hubiese tenido poder para parar los desmanes urbanísticos y los atentados contra el patrimonio que se hicieron en Sevilla, no hubiese escrito artículos en la prensa. Quien tiene en contra de eso, quiero decir, y reclamando que se salvaran esas cosas, quien tiene poder para parar una aberración se limita simplemente a firmar un papel, a ponerle un sello y hacer que se ejecute la orden. El que escribe un artículo en la prensa quejándose, lamentándose del deterioro del patrimonio artístico, histórico, es una persona desesperada que ve cómo la brutalidad incívica de los poderes permiten que se cometan esos atentados contra la esencia y lo que él consideraba la esencia de una ciudad. Y ahí tenemos otra de esas contradicciones fascinantes también de Romero Murube. Es decir, es una persona que forma parte del aparato de un régimen con un cargo importante y señalado. Y bueno, ahí tuvimos la suerte del nombramiento suyo como alcaide de los Alcázares recayese sobre él y no recayese con una persona que no hubiese tenido su sensibilidad, su conocimiento y su amor al patrimonio. Eso sí fue una cosa afortunada, ¿no? Pero lo que decía, esa contradicción suya de estar dentro de un régimen que precisamente le está haciendo daño a él, un daño íntimo, un daño en lo más hondo de sus convicciones y de sus afanes de preservación, ¿no? En el retrato suyo, como digo, caben muchas contradicciones. Era un hombre, no era el escritor local, que no tiene contacto con el resto del mundo, que se encierra en un cuarto a escribir sobre su pueblo, sobre la ciudad adoptiva y que lleva en el corazón, sino fue un hombre que tuvo contacto con lo más señalado del mundo artístico de su tiempo y que, sin embargo, su gran vocación y su vocación inalterable era la de ser un escritor ceñido a lo local, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de un cateto que decir que solamente se dedica a lo suyo y escribe de lo que sabe. No, un hombre que tuvo, como digo, contacto con toda la intelectualidad y con todo el mundo artístico de su tiempo, con grandes personajes de su tiempo y que, sin embargo, mantuvo esa vocación inquebrantable de escribir sobre la ciudad, de tener su anclaje en un mundo acotado, delimitado y sobre el que él vertía una emocionalidad que, salvo cuando se indignaba un poco en los artículos de prensa, una emocionalidad que sabía controlar muy bien. A mí una de las grandes virtudes de Romero Murube como escritor me parece que es precisamente esa, la de trabajar con una materia que podría derivar hacia lo cursi, hacia lo pueblerino, hacia lo candoroso, y que, sin embargo, sabe mantener ese vigor emocional y saber administrarlo de una manera muy sabia y siendo a la vez muy lírico, muy poético,
y a la vez muy recio y muy sobrio. Muy bien, pues vamos a terminar. Podríamos conversar a continuación, pero quizá ya se ha hecho un poco tarde y no queremos abusar. Ha empezado un poco más tarde también de la hora habitual o planificada. Yo cerraría, sí me gustaría decirle a Claudio, porque como él bien ha dicho, tanto Manuel Rosal como yo mismo fuimos quienes hicimos esa edición de la obra selecta en 3 volúmenes de la Fundación José Manuel Lara, que prepararon Jacobo Cortines y Juan Lamillar, y que quizás no debería contabilizarse esa edición, que era íntegra, efectivamente, ahí se daba completa a Pueblo Lejano, pero no era una edición exenta. A eso me refería yo. Ha hablado él de próxima aparición y ojalá sean muchas más las que se hagan, 6, 7, 8, 9, 10. La intención de Atenaica es rescatar, es un grandísimo libro de prosa, como han explicado tanto Claudio y Felipe, y exportarlo, extenderlo al mundo de habla española, más allá de Sevilla, más allá de Andalucía e incluso más allá de España, en la edición digital. Yo creo, como ha dicho muy bien Felipe, que Los Palacios ha tenido la enorme suerte. Hay escritores buenos en todos los pueblos de Andalucía, que es una región muy rica literariamente, de tener eso, un prosista excepcional. Cabe felicitarse, y lo que hay que hacer es que intentar que se conozca muchísimo más fuera del ámbito de Andalucía. Muchas gracias a Claudio, muchas gracias a Felipe y a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches. Bien, buenas noches, buenas tardes, noche ya. Para mí es un placer, pues, a modo ya de clausura de la tercera edición de la Feria del Libro de los Palacios y Villafranca, que ha contado con una programación pues muy diversa y bastante interesante en los distintos temas que se han abordado. Pues acompañar un año más a mi amigo Juan Clemente en la presentación de una nueva obra. Juan, pues, un escritor muy constante, no para, y además pues profundiza en sus obras en temas que nos interesan a muchas personas, sobre los que por desgracia pues no se ha escrito lo suficiente, y que él pues procura abordar siempre para garantizar pues que temas de nuestra historia más recientes, desde el punto de vista de la novela, pues queden ahí reflejados en obras que nos servirán pues a modo de consulta, al igual que ha ocurrido con otra obra suya, pues para muchas personas que vienen detrás. Con La niña que nació sin cuerpo, pues Juan aborda un tema muy importante, como es el de los niños robados durante la dictadura, que ahora, pues, merced o gracias a los movimientos que se han organizado para hacer visible esa parte de nuestra historia que ha estado oculta demasiado tiempo, pero que ha generado muchísimo sufrimiento en miles de familias españolas, y que todavía pues es un tema muy controvertido por lo que se oculta detrás de sí, o por lo que han pretendido ocultar, y por las familias que fueron pues separadas de sus niños, de sus padres, de sus abuelos, pues por una política muy cruel, y que siempre pues castigaba a una parte muy importante de este país, que fue represaliada durante muchos años. Para profundizar más sobre la obra, pues está aquí nuestro amigo Paco, que entrará ahora con más detalle. Y bueno, pues yo no me extiendo más, porque seguramente ellos pues van a profundizar mucho más en una obra que uno está con mucha ansia de proceder a su lectura, y que yo os invito a que compréis la novela y podáis disfrutarla, porque Juan le ha puesto mucho empeño y ha estado hablando con muchas personas para ir recogiendo en ella pues testimonios que son reales, aunque aquí lógicamente pues están abordados desde la perspectiva de la novela. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. En primer lugar, quiero felicitar al Ayuntamiento de Santiponce, su alcalde y todo su grupo
de colaboradores, por el acierto de dedicar esta tercera feria del libro a Joaquín Romero Murube, un hijo predilecto y más que predilecto, del que todo el pueblo debe de sentirse orgulloso, le guste la literatura o la poesía, o no le guste la literatura y la poesía, pero sí el que aquí en los Palacios nació ese exquisito poeta y ese magnífico prosista. No voy a hablar de Joaquín Romero Murube, sino la satisfacción de ser un lector de él, un lector silencioso, no un experto, porque antes que nosotros aquí ha estado un trío magnífico, conocedor de la obra de Romero Murube, que ha explicado de tal forma que yo espero que en aquellos y aquellas que lo han estado escuchando se les quede la necesidad y el compromiso de a sus paisanos, amigos, vecinos, comentarle los valores literarios, si no los conocen, de este gran poeta y prosista. Es más, a mí defender silenciosamente a Joaquín Romero Murube me ha costado a veces, bueno, un par de disgustillos y una polémica una vez. Lo que ocurre es que, aunque no siendo yo muy inteligente, soy muy cauto a la hora de caer en la trampa. Pero una tarde en la Feria del Libro de Sevilla, estábamos hablando naturalmente de libros, no de Messi, y había nombrado a Romero Murube por unas frases, por un poema, por su exquisito artículo a la Venus de las ruinas de Itálica, cuando es descubierta en el pueblo de Santiponce, y va después ella, la diosa Venus, en unas parihuelas, llevada a hombros, naturalmente, por 8 campesinos de Santiponce. Entonces comentaba yo eso, pero tal vez con un encanto que un escritor bastante bueno me dijo: hombre, pero un hombre de izquierda como tú, ¿cómo puede hablar de esta forma de Joaquín Romero Murube? Claro, a mí lo del adjetivo, un hombre como tú de izquierda, pues, porque no llevo etiquetas, lo que pasa es que no soy de derechas, ¿eh? Bueno, y entonces yo le dije: hombre, también admiro a Paon y a Céline, y fueron 2 antisemitas tremendos. Uno estuvo en la cárcel en Francia y se salvó por las amistades, y Paon volvió a su país, a América, casi en una jaula. Y sin embargo, un poeta enorme y un novelista grandioso. La suerte mía, gané aquel pulso porque este buen escritor no había leído, me di cuenta, ni a Paon ni a Céline. Entonces, creo que con Castillo, con Romero Murube, pues le había ocurrido una cosa igual. Decía, es de derecha por la multiplicidad o la variedad que tuvo este escritor. Pero lo dejo ahí porque ya le digo, no lo voy a poder hablar de él después de este magnífico trío que ha ocupado este estrado. Entonces, nos vamos a meter un poco en ese niño sin cabeza que es la novela de Juan Clemente, escritor y además amigo. Vivimos en una sociedad cada día más desgarrada. Cada día en el aspecto político, no generalizo, nos aburre, bostezamos. Ya casi no nos escandalizamos de esos tipos que cogen el dinero, salen corriendo y no les ocurre nada, o si le ocurre algo, tarda mucho en ocurrirle, con lo cual se salvan gracias a la divina providencia. Parece mentira que después de estos 40 años de dictadura, sepultados definitivamente, históricamente, digamos, hace unos días, estemos ahora viviendo una vida
que parece, por lo menos para mí, que ha superado la famosa novela de Orwell, 1985. No es una dictadura, vivimos en una democracia con muchas faltas todavía si se compara con otras, pero democracia al fin. Pero hay un poder, ese poder que lo domina todo, que está arriba, y que es el que con su habilidad va envolviendo a la sociedad de tal forma que la está alienando, que incluso el lenguaje que emplea en su generalidad es lamentable. Se llega a extremos de que ya se está creando la conciencia, se esté parado, se tenga trabajo, de la palabra trabajador. No hablemos de la de ética o estética. Entonces, en esta sociedad, estos grupos de lectores y lectoras, es decir, son como antorchas situadas en muchos puntos de la geografía, y que no exagero si digo que gracias a ese grupo de amantes de la palabra escrita, durante la dictadura se mantuvieron muchas antorchas, se hizo lo que se pudo y después se estalló, o sea, se desarrolló con mucha fortuna sobre todos los pueblos. Y yo en este recorrido de aquí para allá he visto pueblos que cuando la dictadura era un grupo de 4, 5 o 6 personas que se reunían y tenían sus libros, pero nada más. Y sin embargo insistieron y hoy en su pueblo tienen un centro exquisito, en algunos sitios unos teatritos magníficos, y todo ha sido el esfuerzo y la constancia de aquellos amantes de la palabra escrita. Y eso es lo que tenemos nosotros ahora, con mucha más amplitud y digo, más libertad, mientras nos dejen los catalanes separatistas, pero no olvidemos que la cultura, es decir, la cultura de la palabra escrita es el mejor escudo de defensa que tenemos ante ese poder voluminoso que nos domina y nos engaña diariamente. Con esto termino, digamos, mi discurso político, muy cortito, para entrar en la novela del niño sin cabeza. El señor alcalde ha estado diciendo esto, que todavía se sigue hablando y existen los negocios y la vergüenza de niños sin padres. Niños que, como explica Juan Clemente en la novela, no conocieron a sus madres ni sus madres a ellos. La protagonista de esta novela es una de esas madres que ya venía siendo hija de otra que vivía en el nivel, digamos, más bajo de la sociedad, es decir, eran pobres de solemnidad, que tampoco ella había nacido como, no voy a decir como Dios manda, sino como manda la naturaleza, como manda la propia natalidad. Y entonces esta mujer, esta protagonista de la novela, tiene un deseo enorme de ser madre de verdad, con un hijo al lado, con algo que ha heredado de su otra madre, ¿no? Y ese niño al que hay que cantarle nanas para que se duerma. La nana es un canto de los siglos por los siglos, siempre se han cantado nanas, populares, exquisitas, otras ya más estilizadas, pero ¿quién no conoce esa que dice: mi niño está llorando, no tiene cuna, su padre es carpintero y le va a hacer una? Hay otra que no olvidaremos, que la ha leído, que es La nana de la cebolla, de Miguel Hernández. Qué poema, qué nana escribe Miguel Hernández desde la cárcel a su mujer, a su niño, que es de las nanas de la cebolla, porque se mantenía un poco más o menos con ese alimento. Y entonces tenemos a este personaje, a esta mujer en la novela,
que mentalmente ha ido gestando a la par que en su vientre a una criatura. Y hablaba con ella y la soñaba siempre, esperando ese momento del parto, que las mujeres, o sea, no voy a hablar de él, puesto que soy hombre, pero que toda mujer casada que tenga hijos sabe lo que significa, ¿no? Y entonces llega el niño a ver la luz de la vida. Y cuando ella se recupera del desmayo, de ese esfuerzo maravilloso que es la maternidad, el dar a luz una criatura, pues rápidamente mira y ve que no hay un niño a su lado. No hay nadie, está ella con sus dolores, con su ansia de ver al niño. Y entonces una monjita se acerca a esa madre sin niño, sin cabeza, y le dice: no te preocupes, no lo digo literalmente, pero es así, no te preocupes porque tu niño está con Dios. Tu niño ha muerto, pero vive allá arriba en el cielo. Y bueno, ahí continúa la novela y empieza todo ese mundo, que es un canto al feminismo, pero de una soledad y un dolor que está muy retirado y al mismo tiempo muy cerca y muy por encima de este feminismo que afortunadamente hoy tenemos, pero que tiene una parte que empieza a degenerar en el griterío y no en el valor y los valores que supone y que tiene en la sociedad la mujer, que desde mi punto de vista son superiores a los del hombre. Por esa razón, porque yo estoy aquí gracias a una mujer, y me contaron después que lo pasó muy mal conmigo para poder salir yo. Y entonces ha subido al cielo, y eso es cuando tenemos la dictadura de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, según dicen las monedas, no yo. Bien, y se va desarrollando esto. Y ella grita: ¿pero por qué? ¿Cómo es posible esto? Y eso es sencillamente un negocio especulativo que deja muchos dolores, y al mismo tiempo mucho dinero para con el comercio. Hace muy poco, creo que recordar que en el diario de Sevilla hablaba de que una madre a los 32 años después de haber tenido un hijo había encontrado a su hija. Y hace unos días, yo que soy poco dado a la televisión, en un programa, 3 o 4 creadores, es decir, del mundo de la cultura, el cine, el teatro, ya personas mayores todos de 50 años, me contaban que estaban trabajando para ver si podían descubrir quién fueron sus padres y sus madres. Me impulsó aquello a confirmar que el gran negocio de este tipo, odioso por supuesto, continúa existiendo, y continúan muchas madres sin poderle cantar una nana a su niño. Y en la novela de Juan Clemente, esto que cuento es una fase, un trocito pequeño, pero en ese comercio impresentable se dan casos que va con un realismo muy medido por el autor, un realismo donde no falta la literatura, con lo cual la novela, la prosa de la novela es viva y no cae ni en la demagogia ni en el aburrimiento. El lector, el posible lector o lectora de esta novela, a medida que va volviendo páginas, se irá sintiendo más cogido, como si tuviese algo de novela policíaca también la novela, porque hay muchos casos. Hay, por ejemplo, un matrimonio de la burguesía, como muchos de los que compraron niños y puede que sigan comprándolo, que eran muy felices, vivían bien, sin problemas económicos, etcétera, etcétera, y disfrutaban de la vida, pues bien, como puede disfrutar todo aquel que tiene, incluso
los que no tenemos tanto también intentamos disfrutar de la vida. Pero a este matrimonio le faltaba algo. Y eso que le faltaba era un niño. Un niño. No tenían un niño, ella no podía quedarse embarazada. Y entonces, pues deciden comprar un niño. Y lo compran. Y son felices al principio. Están, claro, con todo ese deseo. Pero el niño que han comprado llora. Todos los niños lloran, y más si son muy pequeñitos. Por eso la nana los calla, los duerme, y el cariño de la madre. Pero este niño lloraba, lloraba y lloraba, noche tras noche, de tal forma de que ese matrimonio que antes del niño era muy feliz, empieza a dejar de ser feliz porque, según ellos, se van a volver locos con el dichoso llanto del niño. Y entonces deciden, ¿qué hacemos? No lo vamos a devolver, ni a pedir el dinero que hemos dado por él. Y ahí sigue la novela y pasa otros múltiples capítulos, siempre con este tema, los marginados. Y vemos así, a mitad de la madrugada, como un marginado, un mendigo, va buscando un basurero donde, o sea, un contenedor que esté un poco, que esté vacío, que no esté muy lleno, para poder dormir. Y se mete en el contenedor y siente algo extraño, algo que se mueve. Y es un niño pequeño que alguien ha abandonado. También está en la novela. Y entonces yo no voy a continuar más, porque quien tiene que contar la novela o parte de ella es el propio autor. Lo que sí quiero repetir es que este libro que está a la venta aquí en la feria, en la tercera feria, homenaje a Joaquín Romero Murube, merece la pena comprarlo, incluso propagarlo con el boca a boca, porque no es una gran novela, cuidado, pero es una buena novela, muy comprometida, muy medida y muy bien escrita. Gracias. Gracias, Paco. Paco, que es el presidente de honor de la Asociación Colegial de Escritores de España, Sección Autónoma de Andalucía, que fue el director de Itálica cuando ocurrió lo de Romero Murube con la Venus, el famoso poema, que fue director de la Feria del Libro, pues es el principal valedor de esta obra, es el que más la ha impulsado desde que un día, presentando la anterior obra, que ya presentamos aquí, que es La Rebelión del Olvido, en Utrera, en la Biblioteca Pública de Utrera, me hicieron una pregunta y me dijeron, oye, ¿qué estás escribiendo ahora, Juan? Y digo, pues mira, estoy escribiendo sobre los niños robados, el gran drama del siglo XX que no está estudiado, ni comentado, ni se ha profundizado en él. En la primera novela, La Rebelión del Olvido, hablamos de otro gran drama, que es la represión franquista, la lucha antifranquista en relación con el canal de los presos, y sirvió incluso como documentación del gran libro de la Universidad Pablo Olavide. Y este es el segundo gran drama que está un poco por descubrir y que cada autor que podamos tenemos que aportar un granito de arena para ir desvelándolo y haciéndolo público. Paco, desde ese momento en que en Utrera se enteró de la temática, pues empezó un poquito a estimularme, a empujarme, y yo creo que es el que más ha peleado por esta novela, incluso tanto como yo, por hacerla posible y por verla proyectada en una editorial fuerte que pudiera darle salida y que pudiera canalizarla y distribuirla bien, que lo está haciendo muy bien la editorial Almuzara. Almuzara desde primera hora la ha tratado con mucho mimo. Se tiraron un mes para poder hacer que la portada fuera atractiva, agradable y que reflejaba la realidad del libro, y para eso, hasta que no dieron con la tecla de darle la vuelta a la monja, que como veis ahí delante está vuelta de espalda, no le quitó la agresividad
porque también tiene componentes agresivos, pero también de ternura, ¿no? Entonces, ese equilibrio no se reflejaba hasta que no le dieron la vuelta, ¿no? Entonces, Paco Vélez ha sido pues, un valedor fundamental y yo se lo tengo que agradecer, se lo agradezco públicamente cada vez que lo hace. Agradecer a Juanma, que siempre pues, ese apoyo que hemos tenido en él y a Manolo Carvajal y al Ayuntamiento, todo el esfuerzo también en hacer que hoy podamos estar aquí hablando de este problema que tenemos que arrojar luz sobre él. Yo creo que es nuestra obligación ética y moral a los que podamos aportar algo sobre él, ¿no? Había una compañera que se llama Ana Santaella, de Córdoba, que también escribió, me escribe y me dice: Juan, gracias por escribirla, interesarte por este tema que es de su deber es ser conocido, pero sobre todo hay que intentar remediarlo y hay que aportar un granito de arena para remediar este gran drama que sigue sangrando. O sea, que empezó en el 36 con mucha virulencia, empezaban matando a las madres que tenían a los hijos dentro. Vino un tal Vallejo Nájara que venía de Alemania, que era el psiquiatra personal de Franco, con otra idea. Dice: ¿dónde vais? ¿Cómo vais a matar a los niños? Y dejaban vivir a las madres hasta que lo tenían. Cuando lo tenían, mataban a las madres y le quitaban el hijo. Era un gran avance según este psiquiatra de cabecera de Franco, ¿no? Luego otra compañera de Murcia me escribe y me dice: hay que ver las agallas que hay que tener para escribir lo que has escrito con esa fuerza, con esa valentía para tratarla, con ese interés para descubrirlo y sobre todo con esa capacidad para describirlo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Descrito esa realidad que es terrible, pero yo no es que sea muy valiente, pero sí intento ser muy coherente desde siempre y muy comprometido con las cosas que escribo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues este era un tema que yo tenía pendiente. Una vez que acabé de darle el recorrido que pude darle a la rebelión del olvido, ya me enfrasqué y me puse viento en popa para trasladar al papel todo eso que yo tenía inquieto. Ya os digo que es uno de los grandes temas pendientes de desarrollo literariamente del siglo XX español, ¿no? ¿Cómo abordo yo este tema? Mi principal preocupación era el punto de arranque, desde dónde yo parto para que este tema tuviera una originalidad y un punto de vista distinto, ¿no? a cómo se tratan otros temas literarios. Entonces, yo tenía un reto pendiente que era, a partir del hueco dejado, después del robo, del expolio, a partir de esa ausencia que dejaba a la madre, ese hueco que se quedaba ahí, cómo darle forma, cómo crear un personaje a partir del desgarro y de la ausencia y del vacío. Yo iba al Reina Sofía y veía a Gargallo, el gran escultor que hacía en sus esculturas con cobre, era capaz de darle forma al vacío, y yo me planteaba cómo hacerlo eso con palabras, ¿no? Y cuando, tomando un café con una compañera del trabajo de allí de comisiones y eso, me dijo que fue a buscar a sus hijos al aeropuerto y me empezó a hablar de una pareja que estaba muy perdida por allí y que tenía una sensación de irrealidad y de pérdida, fue cuando se me encendió la bombilla y empezó a coger forma con palabras este personaje de la niña que nació sin cuerpo. Y ahí, pues, ya una vez empezado y arrancar, ya no paré hasta las 300 y pico de páginas ya del tirón. Ya me absorbió, me obsesionó y, bueno, ahí le puse todo lo mejor de mí y yo me he volcado tanto literariamente como en conocimientos, en investigación y demás, ¿no? Yo necesitaba crear un territorio, además. Eso es una cosa que Juan Rulfo lo decía. Juan Rulfo es un poeta, es un escritor mexicano de los grandes de la literatura castellana, que decía: si somos capaces de crear un territorio, luego le podemos, y describirlo muy bien, luego le podemos dar una gran libertad a los personajes y hacer
crear una serie de relaciones que parezcan imposibles, pero que son reales, ¿no? Y entonces yo me guié también un poco por eso, y ese espacio yo lo situé entre el aeropuerto de San Pablo, que yo siempre he vivido al lado, en Valdesorra, en lo que es el Valle del Miraflores y Vista Hermosa, y el hospital psiquiátrico, claro, entre los aviones que iban y venían, entre el cruce por el hospital psiquiátrico y todo eso, podía yo crear una atmósfera que le diera cierto realismo, a pesar de que tiene un componente fantástico también, que yo creo que lo que hace es reforzar precisamente ese realismo, ¿no? La fantasía no es para evadir, para perderse, sino para adentrarse y darle más sentido a la realidad, ¿no? Así lo planteé yo. Es cierto, yo creo que este tema de los niños robados, cuando yo empecé a escribirlo y después, pues era la primera vez que se hablaba de ellos literariamente. Paco me indicó que Editorial Alfaguara tenía un libro de Ilaria Tutti, una autora italiana, que hablaba también de los niños robados, la adquirimos, la vimos y tal, y lo planteaba también, pero desde un punto de vista muy policíaco y de descubrimiento de la trama negra policíaca, y estaba muy interesante, pero desde otro enfoque. Pero volvía a tener un elemento común. Los nazis estaban detrás, como Vallejo Nájera, que estaba detrás. Entonces, toda la ideología nazi está detrás del planteamiento de los niños robados. Por eso se extiende a todo el orbe católico, se hace también en Irlanda, lo llevan a cabo en Argentina, en Uruguay, y es terrible también en Chile y en otros países, ¿no? El caso de Juan Gelman con la nieta, que mataron a la madre y encontró a la nieta pues ya de mayor y se cambió los apellidos y demás, fue una lucha, como decía Juanma, de búsqueda de la identidad, búsqueda de la paternidad, del padre, de la madre, de los orígenes, de la familiaridad y de la pertenencia a alguien, pero que no sea un engaño, ¿no? Que no sea falso, ¿no? Y ahí es donde se centra este tema. Luego había una autora de Tarragona, Neus Roy, que ha hecho un trabajo de investigación más en el ensayo, en el tema, en el terreno, muy bueno también, ha sido posterior, pero que se adentra mucho en la realidad, describe pues los 30.000 casos que Garzón, que estamos hablando de 30.000 casos de documentados por Garzón, pero se está hablando de una realidad desde 1936 hasta el 96, que es muy sangrante, de unos 300.000 casos en España. Es tremendo lo que abarca esta realidad del robo de niños en nuestro país, ¿no? Entonces, esta compañera, que lo hace y lo plantea muy bien desde el punto de vista del ensayo, conecta un poco, y ahí con el artículo de Álvaro Romero, el compañero de aquí, mi vecino de los ratones, ¿no? El tema de que la novela, que también lo dice a veces Paco Vélez, ¿no? Es una metanovela, ¿no? Es una serie de novelas con una serie de elementos que se entrecruzan en distintas historias, donde la novela tiene mucho juego, o sea, que no se sustenta solo con un argumento lineal de punta a rabo, sino que hay muchos cruces y entrecruces y se le da mucho juego. Esto ya lo hacía Cortázar en Rayuela y lo hace pues, Los detectives salvajes, Roberto Bolaño, y es un poco la línea también que se lleva en ciertas innovaciones de novela. Y entonces tiene algo que toca el ensayo, tiene la novela, tiene elementos. Él lo describe con luces de bohemia, pero vamos, hay un fondo ahí del Don Latino de Hispalis y el cráneo privilegiado y demás. Claro, pero que también tiene una evocación a Cervantes, a Sancho y al mismo Quijote, ¿no? O sea, tiene una evocación ahí. Tiene muchos elementos que entroncan y se interrelacionan la novela, sobre todo para darle más riqueza literaria, porque si yo planteo con la dureza que tiene este tema, así literalmente, de cabo a rabo, lo que es toda esta realidad, pues se hace un poco muy dura de llevar. Entonces yo necesitaba también, porque una de las cosas que es nuestra lucha es
aficionar a la lectura, que con la lectura también se disfrute. Y algo de esto sí he conseguido en la novela, creo yo, con la riqueza literaria, y por lo menos se pretende, ¿no? Es eso, una novela que intenta ser original, es una apuesta claramente literaria y apuesta por la belleza en la creación. Es una preocupación que yo tengo, que el resultado sea una obra de arte literaria, por lo menos pretenderlo. Otra cosa es que lo consiga uno o no, porque tiene que tener uno humildad a la hora de hacerlo, pero sí tener la disposición para intentar que eso sea así y lograrlo, ¿no? Y ahí hay algo de eso. Y eso yo lo baso en la búsqueda del estilo propio, ¿no? O sea, cada uno pues escribe, y la gente escribe estupendamente, pero lo que a mí me marcó con un matasello mi anterior editor, Antonio Huelga, cuando yo publiqué el primer libro, es que lo importante es tener estilo propio. Y el estilo propio, ¿cómo se encuentra? En la parte introspectiva, mirando hacia adentro, porque hay una forma que cada uno tenemos de ser diferente. Como somos cada uno, no hay nadie. Entonces, buscando en el interior de uno es cuando uno encuentra ese estilo propio, porque es genuino de uno. Entonces, no lo puede buscar en otros, pero sí dentro de uno. Se puede enriquecer de otros, pero en ese marco, ¿no? Entonces, eso hacerlo desde un punto de vista de un lenguaje rico. Mi compañero Pedro Luis Ibáñez Lérida, que es otro valedor, al igual que Paco, que me ha empujado con mucha complicidad para trasladar al papel esto y me ha ayudado bastante, y estuvo aquí el año pasado explicando la obra anterior, La Rebelión del Olvido. Decía que esto es como, la obra esta tiene un nuevo barroquismo, un neobarroquismo. Digo, bueno, pues si lo ves así, pues algo puede que haya de eso, ¿no? Pues, lo que sí intenta es ser original en el lenguaje y hacer una aportación original al lenguaje, ¿no? Está basada fundamentalmente en la hipérbole, por eso también Pedro Luis le llama un poco... Al principio le llamaba cierto realismo mágico, pero ya cuando yo discutimos, dice, no, es verdad, tiene el componente de realismo hiperbólico, porque está basado en la forma que tenemos los andaluces que llamamos la exageración, ¿no? Eso de que eres más pesado que una vaca en brazo y cosas así. Eso, había una vecina mía que era riquísima en el lenguaje y decía, no corre aire que calor hace, no se mueven las hojas, parece que el naranjo las tuviera atornilladas, ¿no? Y yo decía, que esta mujer está haciendo una metáfora aquí del copón y nadie, pues un poquito aprovechando eso, ¿no? Esa forma de hablar nuestra. Hay algo ahí en la novela que yo creo que, a pesar de la sencillez que yo pretendo darle, pero extraída del lenguaje popular. Esto tiene mucho que ver con lo que hacía Lorca y con lo que hacía Alberti, con esa conexión del lenguaje popular con el lenguaje culto y para así trascender. Y entonces esa mezcla de la vanguardia que ellos lograron con la riqueza de la tradición popular, yo creo que es lo que ha dado lo mejor de la literatura española del siglo XX, ¿no? Y por eso yo de forma, ya os digo, modesta y demás, pues intento practicarla, ¿no? Hay también en la novela un componente psicológico muy fuerte, ¿no? Con la depresión. La depresión por posparto que citaba Paco, ¿no? De que una mujer la tiene cuando nace un niño, imaginaros cuando se encuentra que no lo tiene, ¿no? Además, la depresión ya se adentran en el delirio y casi en la locura. Y yo intento, pues, entender a esta mujer que recibe ese despojo y ese desgarro. Y yo la describo y sobre todo creo poner las bases para ver cómo se supera esa situación, tanto es de ella como del marido, ¿no? Que es de alguna manera el hilo conductor del descubrimiento, a pesar de todas las contradicciones internas y todas las dificultades y todos los chocazos que se pega consigo mismo, pero fracasando constantemente llega al éxito, ¿no? No sé si está muy logrado el personaje, pero así está por lo menos pensado, ¿no? Se choca con el espejo y se pide perdón, se ve en el espejo y no se ve en el espejo y se insulta.
Esto es real, ¿eh? Esto le pasaba a Manuela Lugo, o le pasaba al padre de Juan Guardia. Todo esto son cosas que yo estoy pendiente de cómo habla un poco la gente a mi alrededor y luego yo anoto, ¿no? Luego le tendré que dar derechos de autor o lo que sea, pero vamos, que yo aproveche esa riqueza, ¿no? Y ya os digo, ¿no? Tiene un componente de búsqueda hacia el interior, introspectivo. Hay una búsqueda de la identidad constante y de la pertenencia en la obra. Si no, los personajes pues estarían muy perdidos y necesitan encontrarse. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Tiene aspectos psicoanalíticos, dándole el laboratorio del padre de la niña, ¿no? Francisco García, que es fotógrafo, el tanque de revelado. Yo intento darle una forma bella y bonita de lo que es la revelación, el descubrimiento y el toma de conciencia y búsqueda de luz sobre realidades que permanecen ocultas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está muy bien logrado y demás, ¿no? Todo ello yo necesitaba la ternura, la ingenuidad y el punto de vista de la infancia para entender o para intentar entender todo aquello tan tremendo que le estaba ocurriendo en la realidad. Y la niña, pues, es a la vez protagonista de su pérdida y de su recuperación, ¿no? No sé si está muy logrado, pero está por lo menos planteado e intentado, ¿no? Ocurren cosas terribles en la novela, aunque yo intento que sea agradable de leer. Los personajes son muy marcados, muy paradigmáticos, muy contradictorios. Hay personajes muy egoístas y muy insensibles, como el drogadicto Vicente, que yo no insisto mucho en este personaje, pero a mí es que me gusta mucho. Hay una parte del cine de verano, una vivencia en el cine de verano, donde el Drácula casi se carga a su novia y tal, y es tremendo, ¿no? Es un personaje que hace también de hilo conductor y ayuda a descubrir la verdad, ¿no? A pesar de estar muy perdido, ¿no? Porque está con la drogodependencia un poco perdido este personaje. Aparecen monjas obsesionadas, mendigos generosos. Hay un cambio de papeles entre las instituciones, como eran las instituciones donde iban a dar a luz, porque antes los niños nacían en casa y se quedaban en casa, pero iban a instituciones sanitarias y en vez de protegerlos lo que hacían era robarlos. O sea, se producía un cambio de papeles, ¿no? Y entonces, pues, esa contradicción me hacía a mí reflexionar sobre los papeles que deben de tener las instituciones y dárselos, ¿no? La sinopsis y el trasfondo de la novela, pues los niños robados que son expoliados, es una clase social que se lo quita a otra, una clase pudiente que se la quita una a otra, y además lo justifican con que es que le van a dar una mejor vida. Y como le van a dar una mejor vida, pues eso justifican que haya, como los pobres pues son insensibles y son de goma, pues se les puede dar toda la tapa que se pueda, ¿no? Pues un poco en la novela eso se denuncia, que no debe de ser así, ¿no? Hay otro plano social, un plano social de conexión con las asociaciones SOR Niños Robados de Sevilla, con todas estas asociaciones que están denunciando esta situación de este drama. Hay una realidad que está aún por resolver. La semana pasada murió el médico Eduardo Vela, que reconoce los hechos y no es condenado por prescripción de los delitos, pero porque se entiende que el robo de niños, el niño es una cosa y se pueden robar y eso puede prescribir, pero si fuera una persona sería un delito de desaparición y es imprescriptible y es un derecho de lesa humanidad imprescriptible. Pero claro, como el poder judicial barría para lo suyo, pues se establece esta aberración. Bueno, murió el hombre la semana pasada, pero la semana pasada se produjo, fijaros de lo que estoy hablando, desde el 36 a la semana pasada, se produjo el doctor Botija, que aplazaron el juicio porque estaba en esta misma circunstancia de falseamiento de la muerte del niño. El médico Botija alegaba que estaba enfermo y que no podía acudir al juicio, pero el juicio está pendiente y está ahí, está vivo. Esta realidad está viva. Hay miles de niños buscando a sus padres, miles. Estamos hablando de 300.000
y hay muchos padres buscando a sus hijos. Hay un banco de ADN constituido, bueno, en el Instituto de Toxicología. Manuel, el director, me lo enseñó, dónde está el ordenador, dónde se cruzan los datos de DNI, de ADN, no de DNI, los datos, y aparecen algunas veces, y cuando eso ocurre, Manuel, el director, que es una bellísima persona del Instituto de Toxicología, monta una fiesta, ¿no?, por ese encuentro de los niños, ¿no? Tiene muchas anécdotas, yo creo que interesantes, también agradables. Los locos del manicomio, como todo esto que le hablan a la Margarita, le dicen que las sandías nacen de los árboles, o se coge el tren de Iberia, o lo que sea. Todo eso volvía un poco loca a Margarita. Bueno, se juega con eso un poco. Hay una parte de ida a la búsqueda hacia el aeropuerto, cuando vuelve el cuerpo de la niña, ¿no? Y en ese es un viaje iniciático, y hablo de los campos de concentración, donde describo el de la Corchuela, Merinales, aunque lo pongo cerca del aeropuerto, pero que estoy describiéndolo. Describo una bicicleta que mataron a un ciclista y tal, que estaba y se tiró meses y meses justo frente del Arco de la Macarena, al lado del puesto de churros de la Macarena. Lo que pasa es que yo lo pongo allí cerca del aeropuerto, pero la describo. Todo eso es un poco así, ¿no? Son personajes que son espectros, que están perdidos y que se buscan y que intentan adentrarse. Y hay un último elemento. Hay como espectros personajes que no son de carne y hueso, y hay seres de carne y hueso que sufren Alzheimer, como es la abuela Olvido, otro personaje, que se han ido ya, ¿no? Que se han ido ya. Y ese personaje no quiero dejar de citarlo, porque son los espectros de carne y hueso que están en carne y hueso, pero no están ya porque no tienen la identidad que lo constituye la memoria, ¿no? Esto, en definitiva, es un esfuerzo de hacerlo sin ajustes, sin rencor, con alegría y con esperanza. Y por eso espero que os guste, porque la tiene y la quiero transmitir a vosotros. Muchas gracias. Ahora, el que quiera, pues me toca la otra fase de ahí en el stand del ayuntamiento. Estaremos firmando libros a los que les apetezca, ¿eh? Muchas gracias.